Créeme que grave, jóvenes, porque si no se me va uno la onda. Bueno, entonces, las propiedades físicas están regidas por tres factores importantes. Ahorita solo estamos viendo lo que es las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, el primer factor es el peso molecular o masa molecular, ¿verdad? Cualquiera de las dos es equivalente. Luego tenemos la simetría, que eso se refiere a la simetría del compuesto. Simetría del compuesto. Y tercero sería las fuerzas intermoleculares. Entonces, esos serían los tres factores que afectan las propiedades físicas. Entonces, a mayor peso molecular, mayores propiedades físicas. A mayor simetría, mayores propiedades físicas. A mayor fuerzas o a mayores fuerzas intermoleculares, mayores las propiedades físicas. Entonces aquí ya vimos que las fuerzas intermoleculares de los compuestos orgánicos son ¿qué? Fuerzas de Van der Waals, están las fuerzas dipolo y están las fuerzas puente de hidrógeno. ¿Ok? De estas tres fuerzas, la más grande es esta última. Esta está presente en todos los compuestos orgánicos. Entonces, un compuesto orgánico puede tener fuerzas de Van der Waals, lo único que podría tener, por ejemplo, los alcanos. De ahí, otros compuestos pueden poner dipolo, y de ahí otros compuestos pueden tener fuerzas de Van der Waals, fuerzas dipolo y fuerzas puente de hidrógeno. Entonces, por supuesto, el que tiene las tres fuerzas va a tener propiedades físicas altas. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, chicos? La más fuerte dijo que era la última, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver que ¿ya estoy presentando, jóvenes, o no? Sí, ya. Bueno, entonces vamos a ver, pues. Entonces vamos a continuar, jóvenes. Entonces lo último que estábamos viendo son las fuerzas dipolo-dipolo. Entonces las fuerzas dipolo-dipolo va a hacer a la atracción electrostática. En resumen, pueden ver ustedes que todas las fuerzas intermoleculares son debidas a atracciones electrostáticas. Entonces, en el caso de cuando yo tengo enlaces iónicos, pues lo que va a formar es un dipolo. Entonces, esta es una molécula orgánica y esta es otra. Como está dipolo-dipolo, la carga positiva se va a atraer con la negativa y la negativa con la positiva. Entonces eso va a tener un ordenamiento entre las moléculas. Y a la hora de quererlas separar, pues tenemos que romper esa fuerza electrostática producida por las cargas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el cloruro de metilo. En este caso tiene un enlace polarizado carbono-cloro, en donde el cloro tiene carga negativa y el carbono tiene carga positiva. Si se da cuenta, pues ahí tiene un dipolo.
Entonces esto lo que va a causar es de que va a haber una unión entre la otra molécula para como atracción electrostática. Entonces nosotros podemos ver pues aquí lo que hay que recordar es que estamos hablando de 3 dimensiones, ¿va, jóvenes? No es 2 dimensiones, entonces porque eso nos puede confundir. Bueno, entonces acá tengo menos delta y acá tengo más delta. Bueno, voy a tener otra molécula. Entonces la molécula, ¿cómo va a estar ordenada la otra molécula? Pues la otra molécula va a tener el carbono positivo de este lado. Acá voy a tener H, H y H. Y acá voy a tener el cloro menos delta. Y entonces acá va a haber una interacción de cargas. O sea, va a haber una unión entre estas cargas porque tienen dipolos. No sé si está claro eso, jóvenes. ¿Está claro o no? Sí. Bueno, y entonces eso lo que va a provocar es de que cuando ustedes quieran separar, por ejemplo, cuando quieren pasar de líquido a gas, esa fuerza intermolecular la tienen que romper, ¿verdad? Y eso significa más energía, mayor punto de ebullición. Acá tenemos otra molécula que es polar, ¿verdad? Solo que ahora se dan cuenta que tiene doble enlace. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahora, bueno, ¿y estas dos serán iguales o son diferentes? Pues obviamente son diferentes primero porque los elementos carbono, cloro y carbono, oxígeno son diferentes. Entonces, y la otra cosa evidente es de que aquí tienen simple enlace y aquí tienen doble enlace. ¿Se acuerdan que dijimos que el doble enlace es más débil? Entonces quiere decir que se rompe fácilmente. Bueno, entonces este compuesto que tiene el doble enlace puede sufrir un proceso que se denomina resonancia. Por favor, ahí le borran la carga, voy a borrársela ahí, por favor, ahí lo tachan, que no es parcial, aquí es una carga formal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El doble enlace, y aquí le tiene que poner un par de electrones al oxígeno, ¿no? El doble enlace se rompe y los pares de electrones del doble enlace se pasan al oxígeno. Entonces al oxígeno le queda una carga negativa y al carbono que está abajo, que perdió los electrones, tiene una carga positiva. Entonces resulta que acá solo es diferencia de electronegatividades y aquí es carga formal. ¿Cuál será entonces más polar? ¿La acetona o el cloruro de metilo, Ana Estefanía? La acetona. La acetona porque esta tiene cargas formales. Las cargas formales son más fuertes que las cargas parciales. Entonces si nosotros revisamos en un libro el momento dipolar del cloruro de metilo y el momento dipolar de la acetona va a tener un momento dipolar más alto. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir de que esta acetona es un disolvente más polar que el cloruro de metilo, que es polar, pero debido a la estructura del compuesto es diferente. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Y aquí podemos ver la influencia ya de los dobles enlaces. Bueno, vamos a ver las interacciones de Van der Waals o Van der Waals. Bueno, a ver, léame por favor, Diego Alejandro. Bueno, a ver, José Alejandro, por favor. Es una interacción debido a los dipolos instantáneos e indisolubles de las moléculas adyacentes, por lo cual es muy importante la superficie de contacto que tengan dichas moléculas. Pues a mayor contacto, mayor es la fuerza. Aunque estas fuerzas son bastante pequeñas, sí pueden producir diferencias entre sus propiedades físicas. Además, este tipo de fuerza se manifiesta en compuestos apolares.
Entonces, los compuestos apolares vamos a ver a continuación que son los alcanos. Perdón, vamos a generalizar, son los hidrocarburos. Y vamos a ver que los hidrocarburos, que son los que son denominados, los hidrocarburos, son denominados combustibles, ¿va, jóvenes? Que cuando decimos otros hidrocarburos y decimos combustibles, pues ya decimos, son los combustibles que utilizamos para mover el mundo. Bueno, entonces los hidrocarburos vamos a ver que son alcanos. Hidrocarburos, ¿qué significa? Que solo tienen carbono e hidrógeno. Esa es su composición, no tienen ningún otro heteroátomo, que sería oxígeno, nitrógeno. Entonces tenemos alcanos, tenemos alquenos, tenemos alquinos y tenemos aromáticos. Esos son los hidrocarburos. Los alcanos tienen solo enlaces simples, los alquenos ya tienen doble enlace, los alquinos tienen triple enlace y los aromáticos son familiares del benceno, que es ese ciclo con 3. ¿No sé, alguna duda? Por el momento no. Entonces, esos compuestos son apolares, o sea que no tienen ningún dipolo, ¿ok? Entonces, todos los compuestos orgánicos fundamentales se derivan de los hidrocarburos, ¿verdad? Solo que van a cambiar hidrógenos por heteroátomos, nitrógeno, oxígeno, flúor, azufre. Bueno, entonces, fíjense pues, en este caso, todos los compuestos orgánicos tienen fuerzas de Van der Waals. Esa es la fuerza fundamental de todos los compuestos orgánicos. Pero estas fuerzas son fuerzas pequeñas. Y por eso acá podemos ver cómo se forma. Acá está una molécula y acá está otra molécula. Estas moléculas, como están, digamos, imaginemos un estado líquido, estas están rozando unas con las otras. Entonces, al rozarse van a generar una electricidad estática que se llama, y entonces van a generar dipolos. Estos dipolos, si se dan cuenta ustedes, son cargas positivas instantáneas. Bueno, ¿y qué va a pasar acá? Aquí se va a formar una interacción entre carga positiva y negativa de una molécula, aquí otra, aquí otra. Entonces, esa fuerza va a generar que las moléculas se unan. Y a eso es la fuerza intermolecular, que se denomina como de Van der Waals. Bueno, entonces, esta molécula se deriva de lo que es el tamaño de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener dos compuestos orgánicos, pero van a tener diferente interacción. Por ejemplo, si yo tengo un compuesto orgánico, en este caso, miren, lo vamos a ver posteriormente, es la representación de líneas. Cada uno de estos puntos es un carbono, o sea que ese tiene 3 carbonos. Entonces, acá voy a poner otra que tiene 2, 3, 4, 5. Y voy a poner otra que tiene más. Entonces, ¿cuál de estas 3 tiene mayor superficie de contacto, jóvenes? ¿La primera, la segunda o la tercera, jóvenes? A ver pues. La tercera. La tercera. Bueno, entonces, fíjense pues, si ustedes se imaginan que está acá otra molécula del mismo compuesto, acá se imaginan que tienen otra molécula de este compuesto, y acá se imaginan que hay otra molécula
de este compuesto. Bueno, entonces estas moléculas van a tener las fuerzas de Van der Waals. Bueno, entonces ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es de que se van a formar cargas parciales en cada una de ellas. La de abajo tiene que ser contraria para que pueda haber atracción, ¿va, jóvenes? Entonces, acá se va a formar positivo con negativo, negativo con positivo. Bueno, entonces acá pueden ver que como la superficie de contacto es mayor, ¿cuál va a tener más? ¿Cuál va a tener más fuerza de Van der Waals, jóvenes? ¿La 1, la 2 o la 3? A ver, la 1, la 2 o la 3. A ver pues chicos. La 3. La 3 porque tiene mayor superficie de contacto, ¿verdad? Entonces aquí comenzaría con menos, más, bueno y así. Entonces esta obviamente tiene más que esta. Y esta tiene obviamente, entonces acá miren, se va a estar formando esos enlaces y esta fuerza que se está formando es la fuerza de Van der Waals. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Entonces, otra cosa importante es de que entre más lineal sea, porque yo puedo tener compuestos hidrocarburos ramificados. Entonces, entre más ramificado esté, pues menos superficie de contacto. Vamos a ver un ejemplo de eso ahorita. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? Entonces, esta fuerza está en todos los compuestos orgánicos. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir haciendo... a ver, léame, José Daniel. No, como que están dormidos, ¿va? A ver, Karen. Karen. Como que están desayunando, ¿va, Linda? Se le está trabando mucho, entonces no se le escuchó como los últimos 30 segundos. Linda. Vea pues. Seguro que me atoró la internet o el fuerte, no sé. No, mío no es. A ver, Karen, lea pues. Puchica, ustedes sí que ahorita van a tener la clase más. Sí. Lea, Karen. No veo su pantalla. No, bueno, ¿alguien ve mi pantalla, por favor, jóvenes? No ve mi pantalla, nadie. Es que no se ve la pantalla, sigue la misma en interacción. ¿Cómo sigue la misma? Ay. Por lo cual, estas fuerzas son de importancia para los hidrocarburos que son compuestos apolares. A continuación. A mí no se me está trabajando, el que se está trabajando es a ustedes. Bueno, al fin, ¿qué pasó con Linda? Se fue. Aquí estoy. A continuación les presento cómo se pueden representar estas fuerzas y cómo afectan la simetría de la molécula en las mismas. Ok, entonces acá podemos ver un ejemplo de compuestos. Miren pues, todos estos compuestos tienen una fórmula C7H16, ¿ok? O sea que quiere decir que el peso molecular de estas tres sustancias es igual. La diferencia es que tienen diferente estructura en el espacio. Se dan cuenta que esta es lineal, esta ya tiene una rama, acá tienen 2 ramas, aquí tienen 4 ramas, ¿ok? Bueno, vamos a ver posteriormente que a estos compuestos se les llama isómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula molecular,
pero diferente estructura. Y esa diferente estructura le va a dar diferente nombre. Por ejemplo, el primero se llama N-heptano. El segundo se llama isoheptano. El tercero se llama neoheptano. Y el cuarto se llama 2,3-trimetilbutano. Ahorita no me importa el nombre, vamos a aprender después eso. Entonces ahora, a ver María Celeste, ¿cuál de esos cuatro tendrá más superficie de contacto? El número 1, ¿ok? Se da cuenta que el número 1 es lineal. Bueno, a ver María Celeste, ¿cuál es el que tiene menor superficie de contacto? El cuarto es trimetilbutano. Ok, se da cuenta que aquí esto es una línea recta y esto es una esfera. Por supuesto, una línea recta tiene mayor interacción entre las superficies. ¿Ok? Bueno, entonces ese simple hecho, ¿verdad?, causa que las fuerzas de Van der Waals sean diferentes. ¿En cuál van a ser más fuertes las fuerzas de Van der Waals, María Mirna? ¿En el 1 o en el 4? No sé si me habló bien, pero creo que es el heptano. Es el heptano. Entonces quiere decir, fíjense pues lo que implica. Quiere decir de que las propiedades físicas del N-heptano son muchísimo mayores que las de el 2,2,3-trimetilbutano. ¿Y será eso importante para que ustedes lo entiendan o no? ¿Es importante o no? Sí, es importante. Bueno, entonces, ahora, después del 1, ¿cuál es el que tiene mayor superficie de contacto? Oliver. ¿La cual dijo? No le oí qué dijo. La 4. Bueno, usted como entró tarde ya no latina. A ver, Ana Estefanía, ¿cuál es el que sigue después de la 1? La 2. La 2. Y Diego Alejandro, ¿quién sigue después de las 2? La 3. O sea, quiere decir de que la que tiene mayor superficie de contacto es la 1 y la que tiene menor superficie de contacto es la 4. Entonces, ahora si yo les pido el orden de fuerzas intermoleculares de Van der Waals, me tendrían, si yo les pido el ordenamiento creciente, a ver, Josué Alejandro, ¿cuál sería el ordenamiento creciente? ¿Qué significa creciente? Diego Alejandro. Que va a ser de más pequeño a mayor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ¿cuál sería el ordenamiento creciente de fuerzas de Van der Waals? ¿Cuál sería el primero entonces, Diego? 4. ¿Y de ahí quién seguiría? 3, de ahí. Ok, entonces sería el orden creciente. A ver, Josué Alejandro, si yo le digo orden decreciente, ¿cómo me lo debería poner? Bueno, a ver, José Daniel, ¿cómo debería poner si yo quiero decreciente? El decreciente sería 1, 2, 3, 4. Ok, bueno, entonces eso se les pregunta en el examen. Aquí tenemos el orden creciente 4, 3, 2, 1. El orden decreciente 1, 3, 2, 4. ¿Está claro? No necesariamente tienen que poner los símbolos o los signos, ¿verdad? Aquí podrían haber puesto, como es orden creciente, 4, 3, 2, 1. Aquí como que para enfatizar pongo el signo de menor que. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda?
Todo bien. Por el momento no le... Bueno. Vamos a ver las interacciones puente de hidrógeno. A ver, léame Karen, por favor. Son producidos por atracciones electrostáticas de un enlace muy polarizado que involucra el átomo de hidrógeno, como podría ser los que forman hidrógeno con átomos electronegativos, como serían oxígeno o H. 3.442.1 es igual a 1.44. Como si usted no lo entendí, ¿qué fue lo que puso? Como si repítame, eso es una resta, ¿no? ¿Cuál? Repítame la resta. OH. Sí, repítame la resta porque no me la dijo bien. 3.442.1. No. No, hombre, ahí tiene un signo negativo, 3.44, es una resta, ok. Bueno, 3.44 menos 2.1. ¿y qué Es fue? igual a 1.2. No se lo de nada, Ken. Es igual a 1.34. El nitrógeno menos hidrógeno sería 3.04 menos 2.1. Eso es igual a 0.94. O flúor menos hidrógeno sería 3.98 menos 2.1. Eso es igual a 1.88. Entonces podemos deducir que el hidrógeno tendrá una carga parcial positiva y el otro átomo carga parcial negativa. Bueno, a ver Karen, ¿cuál de los tres puentes de hidrógeno es el más fuerte? ¿Nitrógeno, oxígeno o flúor? El flúor. El flúor, ¿por qué? Porque es el mayor. ¿Es el mayor qué? Tiene más carga. ¿Pero por qué? Sí es el mayor, pero ¿cómo sabe usted que es el mayor? Por el resultado que sale en la respuesta. Ah, ok, entonces eso, en este caso, el más alto, la diferencia más alta la tiene el flúor. ¿Por qué? Porque la electronegatividad del flúor y la diferencia con el hidrógeno es más alta. De ahí, ¿quién seguiría acá? Seguiría el oxígeno. Y por último, el nitrógeno. Entonces se dan cuenta que a pesar que los tres forman puente de hidrógeno, la fuerza de los puentes de hidrógeno es diferente. Entonces eso es importante. ¿Y eso se debe a qué? Se debe a que el que tiene mayor electronegatividad va a tener mayor fuerza. Bueno, entonces, por supuesto, si yo tengo dos compuestos que tienen nitrógeno, hidrógeno y oxígeno e hidrógeno, pues los dos van a formar puente de hidrógeno. Pero vamos a ver, aquí vamos a ver un compuesto orgánico que tiene OH, y aquí vamos a tener un compuesto que tiene NH2. Bueno, entonces yo podría decir, bueno, estos dos compuestos forman puente de hidrógeno, ¿verdad? Eso es lo que yo podría decir. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál de los dos, si se dan cuenta, tienen más o menos el mismo peso molecular? ¿Cuál de los dos tendrá mayores propiedades físicas? ¿El OH o el NH2? A ver. ¿Quién tendrá mayores propiedades físicas? ¿El OH o el NH2? El OH. ¿El OH por qué? Porque es más electronegativo. No porque es más electronegativo. ¿Por qué? El puente de hidrógeno que forma el OH es más fuerte. ¿Por qué? Porque la diferencia de cargas es mayor que la de NH2 o NH, perdón. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, ojo con eso. Entonces, el flúor no lo miramos mucho porque el flúor solo puede formar un enlace. Entonces, prácticamente cuando está en los compuestos orgánicos ya no tiene hidrógeno.
Entonces es importante entender que, por ejemplo, estos compuestos con OH vamos a saber que se llaman alcoholes. Estos compuestos con NH2 se llaman aminas. Entonces estos dos van a tener propiedades físicas altas porque tienen puente de hidrógeno. Pero el OH va a tener propiedades físicas un poquito más altas que el NH2 porque el puente de hidrógeno del OH es más fuerte que el puente de hidrógeno del nitrógeno. ¿Estamos claros o no? Sí. Entonces se dan cuenta que aquí estamos nosotros aprendiendo a deducir propiedades físicas a partir de la estructura. ¿Ya? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Linda. Los enlaces de hidrógeno que más nos interesan se presentarán en compuestos orgánicos con oxígeno y nitrógeno que tengan hidrógeno. Ok, entonces una cosa importante, jóvenes, es lo siguiente. Para que se dé el puente de hidrógeno son solo 3 elementos los que deben combinarse con el hidrógeno. Flúor hidrógeno, oxígeno hidrógeno, nitrógeno hidrógeno. Esos son los únicos 3 elementos que pueden formar puente de hidrógeno. Entonces algunos dicen, carbono e hidrógeno puede formar puente de hidrógeno. ¿Puede formar puente de hidrógeno este? ¿Carbono e hidrógeno puede formar puente de hidrógeno, jóvenes? ¿Sí o no? No, porque no son estos 3, jóvenes. ¿Ok? Bueno, entonces, ojo con eso, tengo que tener claro. Para que se forme puente de hidrógeno tiene que estar el hidrógeno unido a un nitrógeno o a un oxígeno o a un flúor. Bueno, ahora vamos a ver los grupos funcionales que vamos a aprender posteriormente que presentan puente de hidrógeno. Acá vimos los alcoholes, las aminas. Ahí dice, esa sería una amina primaria porque solo tiene una cadena carbonada, porque la amina puede tener 3 cadenas carbonadas porque tiene 3 hidrógenos. El nitrógeno tiene 3 enlaces, perdón. Entonces ahora vamos a hacer una amina secundaria. Se dan cuenta que ahora tiene 2 cadenas carbonadas. ¿Está claro, joven? ¿Está claro? Sí. Amina secundaria. Se dan cuenta que tiene puente de hidrógeno. Pero si yo les preguntara, miren jóvenes, si esta amina podrá formar puente de hidrógeno. ¿Esta amina podrá formar puente de hidrógeno? No, porque no tiene hidrógeno. ¿Cómo va a formar puente de hidrógeno si no tiene hidrógeno? ¿Ok? Esta es una amina terciaria, o sea, la amina terciaria no puede formar puente de hidrógeno. Bueno, entonces también ahí estaba mencionando otro compuesto que se llama ácido carboxílico, que eso se lo van a tener que aprender ustedes de memoria. Entonces aquí tienen la cadena carbonada. Entonces, acá tenemos el puente de hidrógeno, acá tenemos el puente de hidrógeno, acá tenemos el puente de hidrógeno, acá tenemos el puente de hidrógeno. Y podemos tener otro compuesto que son las amidas, carbono doble enlace, y puede ser con nitrógeno, eso se le llama amida. Bueno, entonces este sería ácido carboxílico y este sería una amida. Se dan cuenta que no es lo mismo que amina. ¿Ok? Bueno, entonces todos estos compuestos forman puente de hidrógeno. ¿Ok? Porque tienen enlace nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno y OH. Pues entonces yo ya sé acá, con lo que acabamos de hablar, que los que, por ejemplo, entre estos dos, los dos forman puente de hidrógeno, son muy parecidos. ¿Cuál tendrá las propiedades físicas más altas? ¿El ácido carboxílico o la amida? El ácido carboxílico, porque el puente de hidrógeno es OH, en cambio aquí el puente de hidrógeno es NH. Entonces eso es importante. Ahora, entre esta amina y esta amina, ¿cuál tendrá propiedades más altas?
¿La amina primaria o la amina secundaria? La amina primaria. La amina primaria porque tiene 2 hidrógenos, en cambio este solo tiene 1. ¿Están entendiendo entonces las influencias, no? Sí. Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Entender. Y una pregunta, ¿y entre la amida primaria y la amida, cuál sería en este caso? Bueno, aquí ya tendríamos que ver, si se da cuenta usted, acá tiene dipolo-dipolo, ¿sí o no? Aquí tiene dipolo. Sí. Y aquí tiene dipolo. No. Entonces, ¿cuál va a tener más alta? La dipol. Bueno, pero ¿cuál de compuesto? Pues eso es lo que me está preguntando. Perdón, la amida. Va a tener más alta la amida que cualquiera de las otras aminas. ¿Está claro o no? Sí. Entonces, fíjense pues, esta tiene las 3 fuerzas intermoleculares. Tiene Van der Waals, tiene dipolo-dipolo y tiene puente de hidrógeno. Entonces, por eso estos 2 compuestos serían los que tienen propiedades más altas que los otros. Y los hidrocarburos, olvídense, esos están súper bajos, ¿verdad? Porque solo tienen Van der Waals. No sé si me van entendiendo, jóvenes. Sí. Bueno, a ver cómo se forman las redes en lo que es el puente de hidrógeno. Por eso es que el puente de hidrógeno sube un montón las propiedades físicas. ¿Y debido a qué? Debido a que el hidrógeno va a formar redes. En el caso del flúor no forma, ¿verdad? Pero como les dije, eso no nos interesa tanto. Miren en el caso del agua. Y por eso el agua tiene propiedades físicas tan diferentes a todos. O sea, por el peso molecular, el agua debería de tener propiedades físicas más bajas. Pero debido a la formación de puentes de hidrógeno que forma redes, ¿se dan cuenta que aquí hay una red? ¿Miran cómo está formando la red o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, no es lo mismo que no tengan red a que tengan red. Entonces, ¿qué significa? Cuando tienen red, quiere decir de que va a ser más difícil separarlos, ¿verdad? Y eso es lo que hace, por ejemplo, el calor en una destilación. Es como separamos las sustancias. Entonces, al separar las sustancias tenemos que romper sus fuerzas intermoleculares. Y en este caso, el puente de hidrógeno hace enrejados o redes que hace que la sustancia esté bien unida, molécula con molécula. Miren acá con el amoníaco, igual, ¿verdad? Tenemos acá un montón de puentes de hidrógeno que están haciendo que la molécula que las moléculas más bien estén fuertemente unidas. Miren, acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Se pueden dar cuenta también de que el nitrógeno que está cargado negativamente, los electrones van a formar un enlace puente de hidrógeno con el hidrógeno de otra molécula. Igual acá, miren, el oxígeno negativo va a formar puente de hidrógeno con un hidrógeno positivo. Entonces ahí es donde se forman las redes. Y por eso es de que las propiedades físicas de estos compuestos son bastante altas comparados con los que no tienen puente de hidrógeno. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Una duda? Todo bien. Bueno. Yo tengo más. ¿Sí? En el anterior, no sé si lo estoy viendo mal, pero porque hay algunos puentes que como que salen del hidrógeno, pero no están conectados a nada. Porque hay otra molécula que no dibujé. ¿Ya? O sea, los que no están ahí no los dibujé, ¿va? Por ejemplo, este de abajo, sí está aquí abajo porque lo dibujé, pero aquí tendría que dibujar otra molécula de amoníaco. Igual aquí tengo que dibujar. Aquí podría tener también otras para abajo, ¿ven? Aquí para abajo, para un lado. ¿Está claro? Okay. Sí. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de compuestos orgánicos. Entonces, concluyendo, la fuerza intermolecular más fuerte en los compuestos orgánicos es puente de hidrógeno. De ahí sigue dipolo-dipolo y por último Van der Waals. La fuerza de Van der Waals está presente en todos los compuestos orgánicos. Ahora, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno
solo en ciertos compuestos. Bueno, ¿y los compuestos cuáles van a ser? Pues tienen que tener heteroátomos. ¿Se acuerdan ustedes que heteroátomo en compuestos orgánicos son los átomos que no son ni carbono ni hidrógeno? ¿Ok? Entonces, ¿qué puede ser? Nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Ahora miremos esto. En este caso, los dos compuestos forman puente de hidrógeno o no. A ver, María Celeste. ¿La metilamina y la dimetilamina forman puente de hidrógeno o no? Sí. ¿Por qué? Están unidos a un hidrógeno, pero están junto con carbono. Bueno, eso no importa. Acá tiene nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno. Bueno, ahora, a ver, María Rina, ¿cuál de los dos o son iguales las propiedades físicas de estos dos compuestos? No. ¿Cuál es más alta? La metilamina. La metilamina porque tiene dos hidrógenos y este solo tiene uno. Entonces la diferencia va a ser pequeña, pero las propiedades físicas de la metilamina van a ser más altas que lo que es la dimetilamina. ¿Se dan cuenta que eso se lo acabo de explicar? Ahora, con respecto al alcohol, aquí lo que estamos asumiendo también es de que todas las moléculas tienen igual peso molecular, ¿ok? Para no tener ese factor. Bueno, entonces ahora, Oliver, entre el alcohol etílico, la dimetilamina y la metilamina, ¿cuál tendría mayor punto de mayores propiedades físicas? El alcohol etílico. ¿Por qué? Porque su puente de hidrógeno es de OH. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene mayor diferencia de electronegatividad y por lo tanto es más fuerte el enlace. Ok, entonces, fíjense pues, aquí ya no va a importar de que este solo tenga uno o este tenga dos. Aquí el puente de hidrógeno OH es más fuerte porque la diferencia entre OH es mayor. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Entonces, todas estas moléculas van a tener van a tener propiedades físicas altas, pero entre ellos hay diferencia, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, por ejemplo, acá, ahora tengo el ácido acético. A ver, Ana Estefanía, ¿qué dice usted? ¿Serán más bajas, serán más altas o serán iguales que la metilamina, la dimetilamina o el alcohol etílico? Es más alta porque aparte de que tiene un enlace OH, tiene también un dipolo. Ok, lo que decimos, aquí se forma el dipolo, y este dipolo es más fuerte, porque si aquí tuviera un cloro, por ejemplo, en lugar del carbonilo, el cloro está polarizado, pero si yo lo estoy comparando con ácido acético, pues el ácido acético sería mayor, porque vimos que el carbonilo, como tiene un doble enlace, se rompe y forma una carga formal. Entonces, eso es lo que yo tengo que interpretar de las estructuras. Bueno, entonces, fíjense pues, el más alto sería el ácido acético de todos, sería el ácido acético, porque tiene puente de hidrógeno, de oxígeno, y luego tiene dipolo-dipolo, ¿ok? Bueno, entonces quiere decir de que de estos cuatro compuestos, el que tiene mayores propiedades físicas sería el ácido acético, de ahí seguiría el alcohol, de ahí seguiría la metilamina, y por último sería la dimetilamina. Pero todos estos compuestos tienen propiedades físicas altas porque tienen puente de hidrógeno. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí. Bueno. A ver, léame por favor. Diego Alejandro, no sé. Habrá diferencia entre sus propiedades físicas a pesar de que todos forman puentes de hidrógeno. Ok, porque los puentes de hidrógeno son distintos. Ok. Entonces aquí podemos ver cómo forman los puentes de hidrógeno. Miren, acá tenemos la metilamina, ok, acá tenemos la dimetilamina. Se dan cuenta que hay más hidrógenos en la metilamina que en la dimetilamina. Y ahora en el alcohol pues tenemos el enlace OH, pero ya sabemos que estas líneas que son color magenta para el nitrógeno son
menos fuertes que la del oxígeno porque la polarización OH es mayor. Y miren acá, tenemos para el ácido acético, tenemos también los puentes de hidrógeno y tenemos los dipolos. Entonces eso va a hacer que las moléculas estén más unidas que las moléculas del alcohol. ¿Está claro, chicos? Bueno, entonces léame por favor. A ver, José Alejandro, ¿tiene problemas con su micrófono? Dele pues. Y debido a que tenemos que tomar en cuenta que este tipo de puentes de hidrógeno mono, el puente de hidrógeno de nitrógeno y el oxígeno serán iguales. Ya sabemos que no, ¿verdad? Entonces es más fuerte el oxígeno-nitrógeno. Siga por favor, José. José Daniel. Distinguimos entre aminas y el etanol y el ácido. Ok, entonces con esta diferencia podemos nosotros distinguir como vimos. A ver, léame por favor, José Daniel. En las aminas podrán formar la misma cantidad de puentes de hidrógeno. Entonces vimos que no. En el caso de la amina primaria forma 2 y en el caso de la amina secundaria forma 1. Y ahora entre el alcohol y el ácido hay una diferencia, sí. El ácido carboxílico, además de tener puente de hidrógeno, tiene dipolo-dipolo. Entonces vamos a ver este. Determine las fuerzas intermoleculares de los siguientes compuestos. ¿Cuál es la fuerza intermolecular que está en todos los compuestos, joven? En los 9, ¿cuál es la fuerza intermolecular que está en todos, joven? Las Van der Waals, o sea que la fuerza de Van der Waals no me distinguen mucho los compuestos, ¿no? Por supuesto me las distinguen cuando hay presencia de otros. Bueno, entonces en este caso, miren, la primera, ¿qué fuerzas tiene? ¿Qué fuerzas tiene la primera, jóvenes? A ver pues chicos, ¿tiene heteroátomo o no tiene heteroátomo? No. Bueno, entonces si no tiene heteroátomo no va a tener ni dipolo ni puente de hidrógeno. Bueno, entonces, ¿qué fuerza es la única que tiene esta? Van der Waals. Solo tiene fuerzas de Van der Waals. Ahora esta, ¿qué fuerzas tiene? Tiene puente de hidrógeno. Ajá. Van der Waals ¿Y dipolo también tendrá o no? no. Sí tiene también. Porque acá el carbono-oxígeno estará polarizado o no. Sí. Sí está polarizado, ¿verdad? Ok, bueno, ahora miremos esta otra. ¿Qué fuerzas tiene? La tercera. Van der Waals. Van der Waals. ¿Y? Y dipolo porque tiene carbono flúor que está polarizado, no tiene puente de hidrógeno. Si yo comparo este compuesto con este otro compuesto, ¿cuál tendrá mayores, de estos tres compuestos, quién tiene mayores propiedades físicas? El segundo. El alcohol. ¿Y después quién seguiría? El tercero. El tercero y por último el uno que solo tiene fuerzas de Van der Waals. Bueno, ahora analicemos el cuarto. ¿Qué fuerzas tiene ese? Puente de hidrógeno. Ajá. Van der Waals. Bueno, ahora, comparado con las anteriores, va a tener menos, igual o menor propiedades físicas que los anteriores tres. Sigue siendo mayor el alcohol. El alcohol porque el puente de hidrógeno OH es más fuerte que el puente de hidrógeno NH, ¿ok? Entonces este sería en segundo. Ahora miremos la siguiente, la 5, ¿qué es lo que tiene?
Tiene dipolo, dipolo y Van der Waals. Ok, ahora si yo comparo la 3 con la 4, ¿cuál será mayor? Porque esas dos tienen dipolo, dipolo y Van der Waals. ¿Cuál será la mayor? La 3. La 3. ¿Están de acuerdo que es la 3? Sí, la 3. No. La 4 no es la 3 porque en este que dijimos cuando tiene doble enlace. Comparado con el flúor. ¿Qué dijimos que pasa con el doble enlace? A ver, jóvenes. A ver, Diego Alejandro, ¿está hablando o qué pasó? A ver, ¿qué pasa con esta que tiene carbonilo? ¿Se acuerdan que se rompe el doble enlace y se forma una carga formal? Entonces, ¿cuál de estas dos va a tener mayores propiedades físicas? Pues el carbonilo. 5. ¿Ok? Bueno, van a ser parecidas, pero la 5 va a ser mayor. Bueno, ahora la 6, ¿qué propiedades físicas tiene? Bueno, entonces ahora esta, ¿cómo va a ser con respecto a todas las demás? Más alta, mucho. Entonces ahora, ¿quién será la primera de estos 6 que hemos visto? ¿Cuál será la más alta? La 6. De ahí, ¿quién seguiría? La 3. La 3. Perdón, la 2. La 2, y de ahí. La 2. Va, y de ahí. La 4. La 4, que tiene puente hidrógeno, de ahí. La 5. La 5, y de ahí. La 3. Y por último. La 1. Bueno, ¿se dan cuenta? Bueno, ahora miremos la número 7. Sara tiene Van der Waals. Ok, bueno, ahora la 7 con respecto a la 1, ¿cuál tendrá mayores propiedades físicas? La 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene otro enlace, tiene doble enlace. Bueno, podría ser un poquito eso, pero ¿qué otra cosa podría ser? Porque es más lineal y menos rápido. Porque es más lineal y esta está ramificada. ¿Estamos claros, jóvenes, o no? Sí. Bueno, ahora miremos la 7. ¿Qué fuerzas tiene? Solo Van der Waals. Ok, y ahora con respecto a las otras dos. Bueno, aquí sabemos que la que va a tener más es la 1, ¿sí o no? De ahí seguiría la 7, y ahora ¿cómo será con respecto a esas dos? ¿Más alta, más baja o igual? Es más alta. ¿Por qué? Porque es recta, igual que la primera, pero tiene más enlaces. No, más enlaces no, tiene más dobles enlaces. Acá tiene doble, doble y triple. ¿Ok? Entonces, acá ya sabemos nosotros, vamos a ver posteriormente que los alquinos tienen propiedades físicas un poquito más altas que los alquenos, y los alquenos tienen propiedades físicas un poquito más altas que los alcanos. Entonces, acá, de las que solo tienen Van der Waals, la más alta sería la 8, de ahí seguiría la 1 y por último la 7. ¿Y la última? ¿Qué fuerzas tiene? Puente de hidrógeno, dipolo, dipolo y Van der Waals. Bueno, ¿tiene puente de hidrógeno, joven? No. ¿Por qué no? Porque el hidrógeno está enlazado con carbono. Ok, y para que sea puente de hidrógeno, ¿a qué debe estar unido el hidrógeno? Bueno, a ver, Linda, ¿está claro eso o no? Sí. Bueno, entonces se dan cuenta que esto es lo que pasa mucho en los exámenes, ¿verdad? Ustedes no se fijan bien. Lo que le pasó a Linda le pasa a la mayoría. Miran el H ahí, fuente de hidrógeno. No, tengo que ver a qué está unido. En este caso está unido al carbono, por lo cual no forma puente de hidrógeno. Entonces, este solo tiene fuerzas de Van der Waals y dipolo, dipolo. ¿Dónde quedaría, joven? Sería comparado con la 5 y con la 7. ¿Dónde quedaría el aldehído? A ver. Por supuesto ya deberían saber ustedes que acá esta sería más alta que la del flúor porque tiene doble enlace de oxígeno. Pero ahora entre la acetona y el aldehído, ¿cuál tendrá más alto?
pues normalmente los aldehídos tienen mayor punto de ebullición que las cetonas, pero es poquito lo que varía. Pues entonces se dan cuenta que con lo que aprendimos hoy ya pudimos hacer un análisis estructural y sus propiedades físicas. ¿Eso es importante o no, joven? Sí. Bueno, entonces ojo con eso. Vamos a ver las conclusiones de las propiedades de las fuerzas intermoleculares. A ver, léame por favor, María Celeste. Conclusiones de las fuerzas intermoleculares. 1. La fuerza intermolecular que más influye en los orgánicos es la formación de puentes de hidrógeno. Ok. A ver, léame María Rina. La fuerza intermolecular que menos influye en las propiedades físicas de un compuesto orgánico son las de Van der Waals. Ok, porque son debidas solo a atracciones instantáneas. A ver, léame por favor, Oliver. Las fuerzas intermoleculares se pueden presentar varias al mismo tiempo dependiendo de qué compuesto orgánico tengamos. Ok, entonces se dan cuenta que en los ácidos acéticos o en la amida se están presentando las tres fuerzas, por lo cual quiere decir de que el compuesto va a tener propiedades físicas altas. ¿Está claro? Bueno, a ver, léame por favor, Ana Estefanía. Álvaro ya compuso su micrófono o no. Todas las fuerzas intermoleculares se deben a interacciones electrostáticas que se producen en las moléculas. Ok, se da cuenta que toda esa atracción de cargas. Álvaro Gabriel ya compuso su micrófono o no. Bueno, entonces Álvaro ahí se acuerda de que tiene que comprar un micrófono y la cámara para todos tiene que estar funcional, porque todavía no nos han confirmado si es presencial o no. Pero si es virtual, tienen que encender su cámara, y si no tienen cámara, pues no se les valida el examen. De una vez se los advierto desde ahorita. ¿Está claro o no? Sí. Bueno. Y por favor, Álvaro, ahí los tienen que conseguir micrófono porque tienen que participar en la clase, ¿verdad? Que ahí no sé si se durmió o no está, solo está apuntado. Si a veces ustedes se les pregunta y no contestan, ya sé que se fueron al baño o qué sé yo. Bueno, entonces vamos a ver ahora la solubilidad. Y entonces vamos a ver el proceso de solubilidad. Para empezar, sabemos que la ley universal de solubilidad dice que igual disuelve a igual. Entonces, un disolvente y un soluto que sean apolares, pues se van a disolver fácilmente. Un disolvente que sea polar y un soluto apolar no se van a disolver, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo aceite y le agrego el aceite al agua, pues no se va a disolver y va a formar dos capas. ¿Ok? Bueno, en cambio, si yo le agrego azúcar a el agua, pues sí se disuelve porque forma el agua azucarada. ¿Ok? O sea que quiere decir que el azúcar es polar, ¿ya? En cambio el aceite es apolar. Entonces, ¿cuál es el proceso de solubilización? Pues primero, el soluto y el disolvente tienen fuerzas intermoleculares particulares, cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, acá tengo el soluto con sus fuerzas intermoleculares, que son las líneas, y tengo el disolvente que tiene sus fuerzas intermoleculares. Bueno, en este caso, pues las fuerzas intermoleculares del soluto y del disolvente son compatibles, o sea que son iguales o muy parecidas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues prácticamente el soluto y el disolvente rompieron sus fuerzas intermoleculares y dejaron ingresar al soluto. Entonces acá el soluto, si se dan cuenta ustedes, está rodeado del disolvente. A eso se le llama solvatado. O sea que está rodeado. Entonces este compuesto, ¿qué pasó? Se disolvió al 100%. ¿Está claro? Sí. Bueno, a ver, léame por favor
Diego Alejandro. Es de las fuerzas intermoleculares que unen las partículas del soluto S entre sí. Ok. Josué Alejandro. Debe romperse las fuerzas intermoleculares que unen a las partículas del disolvente entre sí. Ok. Diego. Diego Josué, por favor. Josué Daniel, perdón. Deben formarse fuerzas intermoleculares que unan a las partículas del soluto con las del solvente. Solvatación de A por B. Que es lo último que pasa, ¿verdad? Entonces, ahí ya estaría disuelto la sustancia. Entonces, vamos a ver una tabla sencilla de polaridad. Esta cuestión es bastante simple y nosotros muchas veces en el laboratorio o en la planta piloto nos olvidamos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, la regla de oro de solubilidad igual disuelve igual. Entonces yo tengo un tipo de sustancia muy polar, poco polar o apolar. Y acá abajo tengo un disolvente muy polar, poco polar o apolar. Entonces, el muy polar, si yo lo disuelvo en un muy polar, ¿qué pasa? Se disuelve completamente, es una disolución buena. Si yo lo disuelvo el muy polar en un poco polar, se va a disolver de forma regular, o sea, no se va a disolver del todo, pero sí se va a disolver cierta parte. Y si yo lo echo en un disolvente apolar, pues no se va a disolver nada. Ahora yo tengo una sustancia poco polar y lo agrego en un disolvente muy polar, se va a disolver en forma regular. Ahora, si tengo un disolvente poco polar, pues se va a disolver completamente. Y si lo echo en un disolvente apolar, pues se va a disolver regular. Bueno, ahora tengo una sustancia apolar. Lo disuelvo en un muy polar, no se disuelve nada. Lo disuelvo en un poco polar, se disuelve regular. Y lo disuelvo en un apolar, se disuelve completamente. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí. Bueno. Sí. Vamos a ver los puntos de fusión. Entonces, en los puntos de fusión hay varias cosas importantes. Cuando yo fundo un sólido, lo que va a pasar es de que el sólido está más ordenado y el líquido está desordenado. ¿Ok? Entonces, quiere decir de que cuando yo paso el punto de fusión, estoy pasando de un sólido a un líquido. Ahora, el proceso contrario es cuando yo tengo un líquido y lo paso a sólido. Entonces se llama congelamiento, ¿ya? Luego, sabemos que un sólido es incompresible, o sea que la presión exterior no tiene ninguna influencia. Otra cosa importante es que retiene su forma, o sea, ustedes echan un poco de sal en la mesa y el poco de sal queda con su misma forma. Ahora el líquido es incompresible también, por supuesto, a presiones normales, ¿verdad? No es capaz de retener su forma, adquiere la forma del recipiente. Ustedes echan un poco de agua en la mesa, pues se riega todo. Echan un poco de agua en un vaso, pues toma la forma del vaso. ¿No sé si hay alguna duda? Por el momento no. Entonces, los sólidos podemos tenerlas en dos formas. Podemos tenerlos en un cristal, que sería a semejanza de una pared con ladrillos bien pegados. Y cuando tenemos un polvo amorfo, pues nosotros vamos a tener es una apilación de moléculas. ¿Cuál de las dos será más fácil de romper? ¿El que está apilado o el que está formando una pared? El que está apilado. El que está apilado es más fácil de romper porque este está ordenado. Entonces eso pasa, por ejemplo, con lo que son los polvos o un cristal. Un cristal es más difícil de disolver o de fundir que lo que es un apilamiento, o sea que fuera polvo. Y ahí es donde viene un poco la simetría también.
Bueno, vamos a ver aquí en general, jóvenes, es importante en general que veamos esto. Estos son hidrocarburos, o sea que son alcanos, alquenos o alquinos. Bueno, entonces aquí podemos ver que el punto de fusión de los hidrocarburos son bastante bajos. ¿Se dan cuenta ustedes que tienen números negativos la mayoría? Solo el ciclohexano y el benceno tienen positivos y el paraxileno. De ahí todos son negativos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que son gases a temperatura ambiente, ¿sí o no? ¿Y por qué es eso? Pues como ya vimos, los hidrocarburos solamente tienen fuerzas de Van der Waals. ¿Y las fuerzas de Van der Waals son grandes o son pequeñas? Entonces por eso, como las fuerzas que tienen entre las moléculas de todos estos compuestos es pequeña, entonces sus propiedades físicas son muy bajas. Y acá lo podemos ver. Entonces, concluyendo, las propiedades físicas, el punto de fusión de los hidrocarburos es bastante baja, debido a que solo tienen fuerzas de Van der Waals. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Karen. Para el punto de fusión es más importante la simetría que las fuerzas intermoleculares, debido a que las moléculas están muy cerca. Entonces, ¿se acuerdan de que vimos tres factores que afectan las propiedades físicas? Peso molecular, simetría y fuerzas intermoleculares. En el caso del punto de fusión, lo que más afecta es la simetría, porque las moléculas están bastante pegadas. Entonces, fíjense, pues se los explico con un ejemplo simple. Fíjense que las sillas plásticas, ¿qué ventaja tienen con respecto a las sillas normales? A ver, ¿qué me puede decir? Que pesan menos. Bueno, una cosa, ¿qué otra cosa? Son más baratas. Bueno, sí, pero eso no es, o sea, eso no tiene que ver con lo que estoy preguntando, pero bueno, a ver. Se pueden apilar, ¿qué significa que se puedan apilar? Que las podemos poner una sobre otra encajándolas. Ok, ¿y eso qué implica como ventaja? Bueno, entonces eso es lo que hace la simetría. La simetría es de que si una sustancia es simétrica, pues se va a poder apilar, y entonces quiere decir de que va a estar más unida, porque esas también, si nosotros pensamos dentro de las sillas, estas van a estar muchísimo, tienen mayor fuerza porque están apiladas, ¿o no? Cuando ustedes quieren sacar una silla, esas cuesta un poquito sacarlas, ¿va? Porque están bien compenetradas, porque son simétricamente adaptables, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces eso es lo que pasa cuando es estado sólido, porque en el estado sólido están muy cerca las moléculas. ¿Alguna duda? Bueno, miremos los puntos de ebullición. Los puntos de ebullición pues va a ser del paso de líquido a gas. Podemos ver acá que las moléculas de líquido están más unidas que el gas, que está más separado. ¿Okay? Entonces, cuando yo paso del estado líquido al estado gaseoso es punto de ebullición, y cuando paso del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. En el caso, como vimos, el líquido es incompresible a presiones normales. En cambio, el gas es fácilmente comprimible debido a que tiene más espacio entre las moléculas. ¿Ok? Bueno, estos procesos de cambio de fase son importantes en la ingeniería, porque muchos de estos definen lo que son procesos, por ejemplo, de enfriamiento y calentamiento, ¿verdad? Normalmente el proceso de enfriamiento tiene que ver con la condensación y evaporación de sustancias que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Que se llaman halogenuros de alquil, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la tabla de puntos de ebullición de lo que son los hidrocarburos. Entonces acá ya nosotros de hecho sabemos de que van a ser bajas también. ¿Por qué? Porque solo tienen que fuerzas de Van der Waals. Pero aquí vamos a ver una cosa rápida, que miren ustedes
dos cositas importantes. ¿Cuál de los tres que tenemos acá tiene mayor punto de ebullición? ¿Los alcanos, que serían estos, los alquenos o los alquinos? En términos generales, ¿va, joven? ¿Quién tendrá mayor punto de ebullición? Los alcanos. ¿Están de acuerdo que los alcanos, joven? Yo creo que los alquinos. A ver, ¿por qué dice usted que los alquinos y su compañera dice lo contrario? Entonces, mire pues, por supuesto que varía dependiendo de muchas cosas que no nos interesa ahorita profundizar, pero normalmente los alquinos van a tener un poquito más, porque en realidad si nos ponemos a analizar no es mucho, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, acá con el propano, miren, el alquino es muchísimo, tiene mayor punto de ebullición, porque acuérdense que estamos hablando de negativos, ¿va? ¿O no? Y en negativos el más pequeño es el que es más alto, ¿sí o no? Sí. Entonces, en general podemos decir que los alquinos tienen mayor punto de ebullición, de ahí serían los alquenos y por último los alcanos, ¿ok? Pero habría que discutir cada uno de esos, pero esto no es el fin de la clase. Bueno, ahora otra cosa importante, ¿cómo miran las diferencias al principio y cómo miran, porque estos que están hasta el final son los más grandes? ¿Cómo miran las diferencias entre los pequeños y los más grandes? Entonces, al principio, o sea, con los más pequeños, Varía como 1 o 2. o sea, con los más pequeños varía mucho, ¿sí o no? Sí, pero entre los más grandes no varían mucho. Entonces, yo si tengo esto, por ejemplo, cuando es pequeño va a variar mucho, pero si yo tengo una moleculona grande, y aquí es donde viene que hay que discutir más, ¿va, jóvenes? Pero con ustedes no nos queda tiempo para discutir tanto, ¿va? Entonces, se les explico así en forma sencilla. Bueno, entonces, cuando ya son grandes, pues prácticamente los puntos de ebullición son iguales. ¿Y a qué se debe eso? Pues si se dan cuenta aquí, este es un alcano, ¿va? Porque solo tiene carbono y hidrógeno. Pero acá, el alqueno, la influencia de este grupo funcional es muchísimo menor, porque este se parece más a un alcano, ¿sí o no? Igual en este caso. Se dan cuenta que cuando ya son muy grandes, lo que va a prevalecer es lo de alcano. Y el grupo funcional prácticamente va a desaparecer la influencia. Eso es lo que pasa. ¿Estamos o no? Sí. Entonces eso es lo que pasa con todos los grupos funcionales que vamos a ver. Si la cadena carbonada es muy grande, entonces a pesar de que tenga un grupo funcional, pues se va a comportar como alcano porque lo más grande es el alcano. No sé si me explico, jóvenes. Sí. Bueno, entonces solo les voy a enfocar la pantalla para que les quede en la grabación. Bueno, entonces se han dado cuenta que por eso la química orgánica a mí me fascina, porque es mucho de entender, ¿va? Por supuesto cuando uno le explica, pues, porque a veces hay unos profesores que ni ellos entienden, entonces cómo van a explicar, ¿va, jóvenes? No sé si les ha tocado a ustedes profesores como esos, ¿no? Sí. Desgraciadamente son muchos, deberían ser menos de los que dan, porque algunos dan clases porque no tienen otra cosa y entonces así está la cosa, o no les gusta, ¿verdad? Y realmente yo amo lo que hago, ¿va? No sé si me notan que amo lo que hago, ¿va?
Entonces, bueno, entonces ahora miremos una cosa que pasa con estos. Miren pues, acá va a pasar lo que vimos anteriormente. Entre más lineal, ¿cómo va a ser las propiedades físicas? ¿Más altas o más bajas? Más altas. Entre más ramificado, ¿cómo va a ser? ¿Más altas o más bajas? Más bajas. Entonces eso es lo que estamos viendo acá. Se dan cuenta que dijimos que isómero es un compuesto orgánico que tiene la misma fórmula molecular pero diferente estructura. Bueno, entonces el N-butano se los voy a explicar solo así fácil porque miren jóvenes, en realidad esto de la química orgánica yo se los trato de dar lo más sencillo posible, pero es complejo, jóvenes. Si ustedes se comienzan a analizar todos los aspectos que miramos, es complejo. Yo se los trato de dar para que ustedes tengan una idea general de las cosas. Entonces miren pues, ese sería el N-butano, o sea que es lineal, tiene 4 carbonos, perdón. Ahora el iso, fíjense pues cómo es, 1, 2, 3 y 4. Se da cuenta que este es lineal, ¿sí o no? Y este es más. Entonces, ¿cuál va a tener propiedades físicas más altas? ¿El lineal o el esférico? El lineal. Entonces, miren allá, el N-butano tiene menos 0.5, en cambio el isobutano tiene menos 12. ¿Se acuerdan de que como es negativo, el que es más pequeño es más alto y el que es más grande es el más grande, es el menos? ¿Estamos claros o no? Sí. Entonces, si analizamos las formas que tenemos acá, se dan cuenta que tenemos el N-pentano, otro que podemos analizar, 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el N-pentano, el primero. De ahí el otro sería 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver después que esta se llama cola de pescado y a eso es que se le llama iso. Vamos a ver posteriormente. Y el otro sería 1, ¿de cuánto es? Vamos a ver, es propano. Sería propano la cadena base y de ahí sería este. ¿Se dan cuenta que el más lineal sería este? De ahí seguiría este y este es el más esférico. Entonces, ¿cuál tendría mayores propiedades, mayores fuerzas intermoleculares? Porque aquí son de Van der Waals. ¿Cuál sería? ¿Primero, segundo o tercero? El primero. ¿Se dan cuenta? 36.07. De ahí seguiría el isopentano, 27.85. Y el que tiene menos es el 2,2-dimetilneopentano. ¿Qué les parece? Porque solo tiene fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Y por favor creo que investiguen ustedes, así como hice yo en la pizarra, la fórmula estructural del N-hexano, del 2-metilpentano que se llama isoxano, el 3-metilpentano y el 2,3-dimetilbutano. Entonces aquí podemos deducir lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuál sería el más lineal? El hexano. El N-hexano, hay que decir siempre, no hexano. ¿Y de ahí quién seguiría? Pues seguiría el isohexano. Después sería el 3-metil. Y por último, el más esférico sería el 2,3-dimetilbutano. Se dan cuenta que con estos datos yo puedo comprobar mi tesis. A mayor superficie de contacto, mayores propiedades físicas. No sé si hay alguna duda. Bueno. Vamos a ver los puntos de ebullición en ciclos. Bueno, aquí vamos a ver lo siguiente. Tenemos los ciclos alcanos, que son estos que están acá, y tenemos los aromáticos. ¿Se acuerdan que los aromáticos son derivados del benceno? Eso también lo vamos a ver posteriormente por qué se diferencia. O sea, por ejemplo, acá tengo un ciclo que sería aromático y un ciclo que sería alifático. Este sería alcano y este sería aromático. ¿Ok? Entonces, los aromáticos podemos ver nosotros que tienen mayores puntos de ebullición que los
alcanos. ¿Y por qué es eso? Vamos a ver posteriormente, y lo podríamos deducir con lo que hemos visto ahora. Los aromáticos van a ser planos porque tienen hibridación sp2. En cambio, los alcanos van a ser no van a ser planos. Por ejemplo, en el caso del cicloalcano, miren cómo es, se llama forma CIA. Así es la forma del ciclo E6. En cambio, el aromático, el benceno, va a ser plano. Entonces, por supuesto, el plano va a tener mayor superficie de contacto que este. Por eso es que esto como que fueran panqueques que ustedes ponen uno encima del otro. En cambio aquí no. ¿Se dan cuenta? Entonces en este caso estamos hablando de simetría, ¿verdad? La simetría es diferente. Una simetría plana causa que las propiedades físicas sean más altas. Bueno, a ver, lea por favor, Linda. Para el punto de ebullición es más importante las fuerzas intermoleculares que la simetría debido a que la distancia entre moléculas es mayor que en el estado sólido. Ok, bueno, entonces, fíjense pues, como en el estado líquido las moléculas están más separadas, o sea, se mueven más, entonces, de los tres parámetros, bueno, el peso molecular siempre va a ser importante, ¿va? Si una sustancia tiene mayor peso molecular o masa molecular que otro, pues va a tener mayores propiedades físicas. Bueno, pero ahora, como las moléculas se mueven más, pues puede, o sea, tiene mayor influencia lo que es las fuerzas intermoleculares. Entonces, ojo con eso. Contrario que en el estado sólido, como no se movían, era más importante la simetría. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Bueno, lo primero que aprendimos es el momento dipolar, ¿verdad? Que es debido a la diferencia de electronegatividades. Vimos las fuerzas intermoleculares, vimos las fuerzas iónicas, las interacciones dipolo-dipolo, las Van der Waals y el puente de hidrógeno. Bueno, ¿quién de estas está únicamente con los compuestos inorgánicos? A ver quién se acuerda. Las iónicas. Las otras tres son de compuestos orgánicos. ¿Cuáles son las fuerzas que suben más las propiedades físicas, joven? Los puentes de hidrógeno, no enlaces. ¿Ok? Bueno, entonces vimos los Van der Waals que están incluidos en todos los compuestos orgánicos. ¿Se pueden presentar las tres fuerzas al mismo tiempo, jóvenes, o no? Sí. ¿Y el que tiene las tres fuerzas, cómo van a ser sus propiedades físicas? ¿Altas o bajas? Altas, ¿ok? Bueno, y el que tenga puente de hidrógeno y que tenga dipolo, ¿cuál va a ser la que tiene propiedades físicas más altas? La de puentes de hidrógeno. La de puente de hidrógeno. ¿Y con qué se forman los puentes de hidrógeno? ¿Qué átomos? Nitrógeno, flúor y oxígeno. Ok. ¿Cuáles son más fuertes, puentes de hidrógeno? El flúor. Ok, de ahí. El oxígeno. Y por último, el nitrógeno, ¿ok? Vimos la solubilidad de compuestos orgánicos, igual, disuelve igual. Propiedades físicas, vimos lo que es el punto de ebullición, punto de fusión. Bueno, entonces con eso terminamos esta presentación. Hasta aquí va a entrar en el examen corto de la otra semana. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. ¿Han podido ver las presentaciones? Sí. Ok. Por el momento no hay ninguna duda de mi parte. Ok. Bueno, entonces que tengan un excelente fin de semana. Ahí se acuerdan que mañana a las 10:05 va a ser el examen corto. No sé si tengan alguna otra observación, jóvenes. El examen corto es lo que vimos esta semana, ¿verdad? ¿En dónde dice que viene en el examen corto, joven? A ver, ¿alguien me puede decir dónde está lo que viene en el examen corto? Nadie sabe que va a venir el examen corto mañana, entonces. Chicos, nadie me puede decir qué es lo que viene en el examen corto la semana entrante, ¿o no? Eso está en Canvas, jóvenes. Ahí dice, hay una parte que dice comprobación. En esa de comprobación, ¿qué dice?
¿Nadie ha visto eso? ¿Nadie ha visto eso, jóvenes, o no me oye? Bueno, ahí revisa el que me preguntó, ahí en comprobaciones dice de dónde a dónde son los exámenes de comprobación de las semanas correspondientes, ¿ok? Bueno, entonces ahí lo dejamos, pues, jóvenes, nos vemos, feliz fin de semana, mañana se acuerdan a las 10:05 el examen.